A la Argentina la conformamos 40 millones de habitantes. Provenimos de diferentes mundos, tenemos distintas costumbres, hábitos, gustos musicales, creencias religiosas, ideologías, color de piel, diferentes contexturas físicas, diversos modos de sentir, hablar, bailar, soñar. Algunas de estas características pueden apropiarse y utilizarse para generar rechazo, desigualdad o marginación. Cuando esto sucede, hablamos de discriminación. En los últimos años, los organismos de derechos humanos definen que todas las personas somos iguales, que tenemos los mismos derechos. Discriminar es excluir a una persona, es restringirle el goce de algunos de sus derechos debido a ciertas características. Sostener la inferioridad de un grupo de personas en relación con otros afecta así la dignidad de aquellos considerados inferiores y favorece que sean objetos de maltratos y abusos. Entre los grupos más discriminados en nuestro país se encuentran los pobres, los travestis, los bolivianos y los discapacitados. Las sociedades contemporáneas son sociedades complejas por cuestiones de la enorme complejidad y diferencia que tienen los grupos sociales, por los orígenes migratorios que tiene esa población, por las diferencias entre los sexos, los géneros y los grupos de orientación sexual. Como mínimo tenemos todas estas líneas de corte según las cuales se define la sociedad y obviamente con preponderancias de unas sobre las otras. Es el famoso juego de las mayorías y las minorías, que en muchos casos recibe la institucionalización por parte de la ley y por parte del Estado. En este sentido es que se plantean relaciones de desigualdad importante entre los grupos y en la lucha por la definición de la normalidad, muchas de estas cuestiones terminan conduciendo a luchas que a veces son explícitas y en otras ocasiones luchas que son implícitas. Entre los grupos más discriminados en la provincia de Buenos Aires, pobres, inmigrantes de países limítrofes, personas con discapacidad, personas con sobrepeso. Hoy día hay una lista de declaraciones que avalan a la no discriminación como derecho de todos. La Declaración Universal y la Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Por ser un derecho universal, el Estado debe garantizarnos, por medio de leyes y políticas precisas, el derecho a no ser discriminados. Pero que haya políticas dirigidas contra la discriminación, ¿significan en realidad que no existan? La discriminación se ejerce por parte de la población en general. No obstante, los grupos que más discriminan, clase alta, sectores privilegiados económicamente, clase media, la policía. En las sociedades actuales, la discriminación se realiza a partir de estereotipos o prejuicios. Un prejuicio, como su nombre lo indica, es un juicio previo, una opinión sin conocimiento, reflexión, fundamento. En la vida cotidiana aplicamos y manejamos muchos estereotipos. Los hippies son sucios, los canas son corruptos, los indios son primitivos y vagos, los pobres son chorros por naturaleza, los ricos no necesitan robar. Hay distintas maneras en lo que sería el tratamiento negativo de los otros. Siempre se habla de discriminación, pero la discriminación es una apelación genérica a fenómenos que pueden ser muy diversos. Como mínimo, además, digamos, de la discriminación, cuando no se refiere específicamente a un grupo o no tiene que ver con una retórica o una acción específica, ¿no es cierto? Hay dos formas que sí son muy específicas. Una es lo que se conoce como xenofobia y otra es la que se conoce como racismo. Cuando se habla de xenofobia, la discriminación que se hace de los otros es en virtud del lugar de su nacimiento, que muchas veces es presunto, porque es muy difícil saber dónde nació una persona
¿no es cierto? Y eso es lo que hace que la discriminación siempre tenga que ver con el prejuicio. La xenofobia tiene que ver con un prejuicio, con la supuesta pertenencia de una persona a un grupo nacional que no es el propio y que se supone que atenta contra la integridad del propio. Por eso siempre que se habla de xenofobia, rápidamente o cerca, en las inmediaciones, está también la cuestión de la nación, y esto tiene que ver con manifestaciones que en algún punto tienen que ver con la supuesta defensa de lo propio frente a lo extranjero. Esa oposición a lo extranjero es lo que conocemos como xenofobia. El caso del racismo tiene el mismo mecanismo porque en el fondo tiene que ver con una infravaloración del otro y con un intento de segregación, pero en este caso tiene que ver con las marcas corporales, básicamente. Cuando se habla de racismo es el fenómeno de negación del otro a partir de lo que representa en términos de rasgos somáticos o cuestiones biológicas. Ahí hay una larga y triste historia en las sociedades contemporáneas en las cuales, por ejemplo, o en la cual son muy visibles el caso del holocausto judío en la Alemania nazi entre los años 30 y 45 y muchas de las nuevas formas de racismo que se fueron implantando en África, en las llamadas luchas fratricidas entre grupos étnicos en los cuales unos grupos aniquilaron a los otros. Ahí la idea, digamos, lo que está por detrás es que ese otro, en tanto que unidad biológica, representa una amenaza para lo que se supone que es la unidad biológica de nosotros. Por eso, más que una cuestión nacionalista, tiene que ver con una cuestión de prejuicios en el plano de lo corporal, que se supone que degradan la condición corporal, biológica, vital, saludable del nosotros. Y esa acción sistemática de eliminación del otro es lo que se conoce como racismo. Queda entonces el desafío de que la no discriminación pueda ser una realidad.